Ustedes recordarán que nuestro Señor había tenido un primer debate con los ancianos, los escribas y los sacerdotes. Un primer debate en el templo. Debate que ocurre luego de que Yeshua ha echado a los cambistas, a los que comerciaban, ha hecho la limpieza, ¿verdad? Lo cual se corresponde también con la limpieza que se debe hacer en Pesaj, quitando la levadura. Bueno, él ha empezado a quitar la levadura, ha empezado a hacer la limpieza, y como correspondía en aquel tiempo, luego viene la inspección del cordero. Recuerden ustedes que el cordero que se iba a sacrificar en Pascua, en Pesaj, era presentado el día 10 del primer mes, el día 10 del Aviv, y ese cordero era inspeccionado durante 4 días. No quiere decir que estaban todo el día mirando el corderito. No, quiere decir que el Cohen Gadol, el sumo sacerdote y sus ayudantes cuidaban al cordero, lo protegían para que no se lastimara, para que no fuera herido, para que no fuera ensuciado, para que no se enfermara, y no solamente a ese, sino a un sustituto. Todos los días lo estaban estudiando y lo observaban que no tuviera ninguna clase de problema o que no se revelara un defecto. Obviamente que siendo Yeshua el Cordero de Dios, también tuvo que ser examinado. Y nuestro Señor Yeshua es examinado a partir también del día 10 de Aviv. Y es examinado por los sacerdotes, por los ancianos, por los escribas, por los fariseos, por el pueblo mismo y finalmente por el gran líder que está representando al mundo gentil, que es Pilatos. Nadie encuentra defectos en Yeshua, porque de hecho no le pueden responder, o sea, no le encuentran defecto en lo que Yeshua dice, predica, y es por eso que no le pueden generar una respuesta. Y finalmente Pilatos termina diciendo: no encuentro falta en este hombre, con lo cual Yeshua queda establecido como el Cordero, ¿verdad? El Cordero sin mancha, sin mácula, sin defecto, el Cordero perfecto para el sacrificio. En la primera inspección que ha tenido nuestro Señor Yeshua, que fue con los sacerdotes, los ancianos y los escribas, es cuando Él los ha puesto en un compromiso a decir si el bautismo de Juan era de Dios o era del hombre. Como ellos no le respondieron, por supuesto que Él tampoco les reconoce una autoridad para tener que responderle algo, que es lo que vieron en el versículo 33 del capítulo 11, el final. Entonces, Yeshua ahora va a dar una parábola donde está haciendo referencia a ellos. Ustedes la conocen, entonces lo que vamos a hacer es profundizar en ella. Vamos a buscar un poco más de lo que podemos aprender de esto. Marcos capítulo 12, versículo 1. Entonces comenzó Yeshua a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Bueno, ustedes saben que al final esta gente se va a dar cuenta que se está refiriendo a ellos. Una parabolé, un mayal, una parábola, tiene el sentido de decir algo, no directamente, sino que da a entender con respecto a qué nos estamos refiriendo. Observen ustedes que en este primer versículo se nos da un detalle interesante acerca de las tareas, ¿verdad?, que el Padre hace. Porque fíjense, ustedes saben bien, ¿no?, que el hombre que plantó la viña, en definitiva, lo voy a decir en estos términos, es Dios. En la parábola se está simbolizando a Dios. Dice que plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre, y luego que terminó todas estas cosas, la arrendó, o sea, la dio en alquiler. ¿Sí? En realidad, la palabra arrendamiento es más compleja que alquiler. Les dio la tierra esta gente lo tenía que trabajar, le tenía que dar el fruto, y obviamente podía quedarse con una parte de la ganancia, o sea, iba a vivir también de esto, iba a recibir una parte de la ganancia. ¿Sí?
Y el final del versículo dice que se fue lejos. Como bien sabemos, esta parábola es un tiro por elevación, como diríamos, para la labor de los sacerdotes, ancianos y escribas. Entonces, si sabemos que estos labradores los representan a ellos, bueno, lo que podemos analizar es esto de lo que se nos habla, viña, cerco del vallado, lagar, torre, ¿qué sentido espiritual tiene? Si alguno tiene duda, puede leer la escritura, puede ir a los versículos finales de esta pequeña porción que hemos tomado de Marcos 12, pueden ver los últimos versículos, 11, 12, pueden ver por ahí, van a ver que se está refiriendo, como digo, por un tiro por elevación. ¿Por qué digo tiro por elevación? Porque una parábola es eso, ¿sí? Es como cuando alguien arroja una piedra, finalmente hace una especie de trayectoria y termina cayendo en algún lugar. Bueno, lo que está haciendo nuestro Señor Yeshua es haciendo un tiro por elevación. Quienes finalmente lo tienen que recibir son obviamente los ancianos, los escribas y los sacerdotes, porque se está refiriendo a ellos. Ellos son los que están simbolizados, en los labradores. Como les decía, acá hay un detalle muy interesante acerca de las tareas que Yahweh hizo para los sacerdotes, ancianos y escribas. Son las que el Padre, a través de Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, va a hacer en estos días en aquellos que reciban a Yeshua como Señor y Salvador. Fíjense, repito, que dice que plantó una viña, la cercó de vallado, dice, perdonen por si cuesta traducirlo esto, pero bueno, acá en el Río de la Plata decimos vallado, la Elie la pronunciamos como una Y. Cavó un lagar y edificó una torre. Y todo esto lo arrendó, como dijimos, a estos labradores y se fue lejos. Bueno, vamos a analizar cada una de estas cosas. Observen ustedes que habla de plantar una viña. Hay muchos textos en las escrituras en los cuales podemos analizar qué es una viña, pero la forma más sencilla es ver lo que las propias escrituras nos dicen. Si nos dirigimos al profeta Isaías específicamente capítulo 5, uno puede encontrar que hay una referencia en el profeta precisamente a la viña, donde dice, Isaías 5, versículo 7, ciertamente la viña de Yahweh de los ejércitos es la casa de Israel. Ustedes pueden ver todo el contexto que se inicia en Isaías 5.1, pero haría demasiado extenso este comentario. ¿Qué es esta viña que plantó? Formó la casa de Israel. Luego de explicarnos, ¿verdad?, a través del profeta Isaías, que esta viña es específicamente la casa de Israel, nos dice que la cercó de vallado. Bueno, esto del vallado nos conduce a varias cuestiones teológicas. Una de estas cosas las vamos a encontrar, estas cuestiones teológicas, las vamos a encontrar en la carta a los Efesios. En Efesios capítulo 2, versículo 14, dice, voy a leer 14 hasta el 16, dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Efesios 2, 14 al 16 nos está hablando de una separación que había entre, en principio, la casa de Israel y el resto de los seres humanos, el resto de la humanidad, lo cual incluso después se va a profundizar entre los judíos y el resto de la humanidad. Observen que al principio dice el versículo 14, porque Él es nuestra paz. Bueno, vamos a aclarar algo. Esto que se está dando es un concepto muy hebreo
y se nos está diciendo que Yeshua es una ofrenda de paz. Nosotros hemos visto en las porciones referidas a Levítico, habíamos visto las Shelamim, ¿sí? Las ofrendas de paz. Bueno, a Yeshua lo debemos entender precisamente como eso, como una ofrenda que reconcilia. Cuando él dice, cuando Pablo escribe, porque Él es nuestra paz, en realidad lo que está diciendo es que Yeshua está obrando como una Shelamim, como una ofrenda de reconciliación. Si alguien no recuerda cuáles son las ofrendas de paz, bueno, puede dirigirse al libro de Levítico y va a encontrar ahí que hay un tipo de ofrenda específica que es la llamada ofrenda de paz. Una ofrenda que busca reconciliar en principio al hombre con Dios, pero a su vez, cuando una persona se reconcilia con Dios, ¿sí? Esto requiere una reconciliación precisamente con sus hermanos. No se puede acercar una persona al altar a ofrecer una ofrenda de paz y de reconciliación con Dios si antes no se ha reconciliado con sus hermanos. Entonces, aquí Pablo nos está diciendo que Yeshua es nuestra ofrenda de paz y que a través de esa ofrenda de paz, los gentiles, los goim y el pueblo escogido se han transformado en uno. Y dice que ha derribado la pared intermedia de separación. Bueno, si ustedes escuchan comentarios en internet y leen cosas, hace mucho tiempo que se viene diciendo que este versículo hace referencia a una pared que se encontraba en el templo de Jerusalén, lo cual es cierto. Había en el templo de Jerusalén, en el Beit HaMikdash, había algo que se llamaba Hel, que era una pared que separaba el atrio, o sea, el lugar donde se encontraban los judíos, y el atrio de los goim, de los gentiles. Esto es así, existía. Es más, en un primer aspecto literal, es muy posible que la escritura esté haciendo referencia a esto. Y ustedes van a escuchar en comentarios judío-mesiánicos o comentarios de gente de raíces que van a hacer hincapié en esto, ¿sí? Que esto se refiere al atrio de los gentiles y al atrio de los judíos y la separación que había entre ellos. Y no estoy diciendo que no sea correcto, pero esto es simplemente un aspecto literal, un aspecto, si se quiere, secundario de la escritura. ¿Y por qué digo esto? Porque aun cuando en un primer momento se esté haciendo referencia a esto, esta pared recién se derribó cuando cayó el templo de Jerusalén en el año 70. O sea, hipotéticamente estaríamos diciendo que Yeshua derribó esta pared, porque realmente esta pared no se derribó, esta pared siguió existiendo. Esta pared estaba en el templo, ¿sí? Hay un símbolo eh, de esta pared y que luego se derriba cuando cae el templo de Jerusalén. Eso está claro. Eh, por ahí el símbolo más importante de apertura del templo a todo el mundo, al pueblo gentil y esta apertura que hay, digamos, al corazón de las cosas de Dios, se produce en realidad cuando se rompe el parojet, la cortina, ¿sí? Que estaba en el lugar santísimo. Ahí sí, eso sí ocurre cuando se produce ese temblor, cuando nuestro Señor Yeshua entrega el Espíritu, se rompe esa cortina, el parojet, se rompe y queda abierta el ingreso al lugar santísimo. Eso es por ahí es más simbólico y eso pasó, ¿verdad? Pero la separación entre el atrio de los judíos y el atrio de los gentiles, que tanto hincapié se le hace, como digo, en comentarios de raíces o comentarios judíos mesiánicos, en realidad ocurrió en el año 70. Por esto es que lo más importante en esto es buscar espiritualmente qué es lo que nos está diciendo este pasaje. Esto que dice que ha derribado la pared intermedia de separación. Espiritualmente, ¿qué nos dice? ¿Y por qué yo lo estoy relacionando con esta escritura de Marcos 12? Porque recuerden que estoy diciendo todo esto de Efesios 2:14, porque Marcos 12:1 nos dice que a la viña, que es la casa de Israel, Dios mismo la cercó con un vallado. El cerco, el vallado que fue derribado por la obra de nuestro Señor,
nos dice que ya no tenemos una separación entre aquello, ¿sí?, que gobernaban los arrendatarios, esos que son los sacerdotes, los escribas, los ancianos, eso que gobernaban ellos y nosotros, ya no hay una separación. La viña plantada ya no tiene un cerco. Todos pueden acercarse a la viña y trabajar en ella, y lo más lindo, servirse de sus frutos. Por esto mismo es que aquellos que antes tenían el arriendo de la viña, lo perdieron. Todo aquello que en algún momento era de su exclusiva propiedad, de ancianos, de escribas, de sacerdotes, ellos lo perdieron. Es más, de hecho, ellos fueron desechados. Incluso tenemos que darnos cuenta que las enseñanzas y aprendizajes que ellos pretenden dar con algún valor, actualmente son basura. Recuerden ustedes lo que nos dice Pablo en la carta de los Filipenses, Filipenses 3:8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, del Mashiach Yeshua, mi Señor, mi Adón, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y piensen que estas son las palabras de Pablo, que conocía mucho más de todas las cuestiones que algunos hoy escuchan del judaísmo y lo toman como maná del cielo. Entonces, ya que ya no hay un cerco, ¿a qué podemos acceder? Y bueno, fíjense ustedes que junto con la viña dice que hizo un lagar. Es más, esto vuelve a relacionarse con la carta de los Efesios. No sé si todos saben lo que es un lagar, pero bueno, lo contamos. Un lagar, perdón, era una especie de lugar donde se pisaban las uvas para hacer el vino, ¿sí? Generalmente era una porción de piedra, ¿sí?, pequeña, ¿verdad? No era muy grande, donde se machacaban, se pisaban las uvas, de donde se obtenía el jugo, ¿sí?, el líquido para hacer el vino. ¿De qué se nos está dando una sombra, una analogía con esto? Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. O sea, el lagar tranquilamente podría representar el templo, que debía ser el lugar donde debía encontrar la sabiduría para la casa de Israel. El lagar, como les digo, podría representar el templo, podría representar precisamente ese lugar donde él está discutiendo y donde finalmente él establece una sentencia, que no quedaría piedra sobre piedra de ese lugar. ¿Por qué? Porque dejó de ser el lugar donde las personas podían ser llenas del Espíritu. Ese lagar, esa representación, nos está hablando de los frutos espirituales, a los cuales ahora nosotros también podemos acceder. Y fíjense que dice también que una de las cosas que levantó es una migdal, una torre. Por supuesto que podemos entender que la torre que protege a Israel es el reinado del Mesías eterno. Ahora, ese rey de Israel está disponible para todo el mundo, para todo aquel que lo quiera aceptar como su Señor, como Salvador, lo va a recibir como rey. Ahora, una pregunta que nos podemos hacer es en el final de este versículo. Lo voy a repasar, miren. Marcos 12:1 dice, entonces comenzó Yeshua a decirles por parábolas, un hombre plantó una viña, o sea, el padre estableció a la casa de Israel, la cercó de vallado que luego sabemos que fue abierto, esa pared intermedia fue abierto, cavó un lagar, lo cual nos representa el lugar de sabiduría que hoy está abierto para cada uno de nosotros, edificó una torre, la cual obviamente es el reinado del Mesías, y la arrendó a unos labradores, o sea, por un tiempo se lo dio a ancianos, a sacerdotes, a escribas. Pero fíjense que el final dice, y se fue lejos. Ya que hemos hecho la analogía, entendiendo que esta persona, este ser
que está representando aquí a Dios, sí, al Padre, se nos dice que se fue lejos. Ahora, ¿acaso Dios ha abandonado a su pueblo? Al decir que se fue lejos, ¿significa que Dios abandonó a la casa de Israel? No. El Creador dejó a su pueblo protegido y lo dejó al cuidado ¿de quién? De los sacerdotes, los escribas, los ancianos y los sabios de Israel. Pero estos tomaron el cerco, ese vallado, no un lugar de protección, sino lo tomaron a modo de prisión para los israelitas. Sacerdotes, escribas, ancianos y supuestos sabios de Israel sometieron a la casa de Israel a sus propios pensamientos, a sus propias ideas de lo que era correcto y lo que debía hacerse. Y en lugar de sostener el cerco de protección que Yahweh había establecido, lo reemplazaron con su propio cerco de postulados y pensamientos y leyes de hombres. Miren, esto no es un invento de Ricardo. Uno de los libros más famosos del judaísmo, conocido como el Tratado de los Padres o la Ética de los Padres, si alguien lo quiere saber en hebreo, es el Pirkei Avot. Nada más al comenzar, comienza diciendo lo siguiente. El Pirkei Avot, ¿sí? La Mishnah. En el capítulo 1, la Mishnah número 1, dice, escuchen bien, Moisés recibió la Torá en el Sinaí y se la transmitió a Josué. Josué se la transmitió a los ancianos a los profetas, y los profetas la transmitieron a los miembros de la gran asamblea. Ellos dijeron tres cosas: sean cautos en el juicio, formen muchos discípulos y hagan un cerco a la Torá. Bueno, cualquier persona que haya sido formada en el judaísmo conoce este texto porque lo aprendemos desde el principio y aprendemos lo que significa el cerco a la Torá. Pero como sé que la mayoría de las personas que van a escuchar este audio no saben qué significa el cerco a la Torá, bueno, para que no se queden con algo que diga Ricardo, que significa, voy a citar directamente a un sabio del judaísmo, a Ishaq ben Uzi Zakal, perdón, lo digo más despacio, Ishaq ben Uzi Zakal es un sabio del judaísmo, digo sabio entre comillas, por supuesto, que refiriéndose a esta Mishnah del Pirkei Avot, dice que el cerco a la Torá se refiere a los dictámenes y disposiciones rabínicas, lo que llamamos en hebreo Gezerot y Takanot, que fueron instituidos para alejar al individuo de la transgresión. O sea, ¿qué está diciendo este sabio judío? Que el cerco a la Torá, del cual ellos hablan, son los dictámenes y las disposiciones que fueron creadas por ellos para que los individuos no pequen. Esto es lo que muchas veces les he enseñado, que son esa cantidad de disposiciones que se agregan a la Torá y que muchas personas confunden con aquello que rechaza Yeshua. Como por ejemplo cuando Yeshua rechaza el lavamiento de manos, el al-netilat yadayim. Yo he escuchado personas cristianas que digan que Yeshua está invalidando la Torá con eso, porque creen que la Torá manda a lavarse las manos, y la Torá no manda a lavarse las manos. Yeshua está hablando precisamente de las takanot, de las disposiciones rabínicas. Entonces, volviendo a esta cuestión, ¿por qué dice la Escritura que el que plantó la viña se fue lejos? ¿Abandonó Dios a su pueblo? No, Dios lo había dejado protegido. Lo había dejado protegido con un cerco que tenían que cuidar los ancianos y los sabios de Israel. No tenían que inventar un cerco más grande para que el pueblo de Israel no pudiera ser libre. Esta gente no cumplió con el rol que Dios le había dado. Cuando dice que se fue lejos, en realidad lo que está expresando la Escritura es que se fue al extranjero. ¿Qué significa esto de que Dios se fue al extranjero? O sea, partió a los lugares donde no estaba la viña que había sido plantada. O sea, partió a los lugares donde no estaba la casa de Israel. Y lo que ocurre es que Dios, además de haber elegido a su pueblo,
se manifestó a los diferentes pueblos del mundo. Y se manifestó precisamente a través de acercarse a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Dios no abandonó al ser humano. Es el maligno quien quiere hacer creer que Dios abandonó al ser humano. Dios se acercó al ser humano a la vez que protegía a la casa de Israel. Vamos a leer un poquito más Marcos 12. Marcos 12, versículo 2 en adelante. Dice, y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña, mas ellos tomándole le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar otro y a este mataron y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Obviamente que ustedes entienden que aquí se está refiriendo a los profetas, ¿verdad? Por último, teniendo aún un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero. Venid, matémosle y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otro. Obviamente que ya nos damos cuenta, y nuestro mismo Señor lo dice, que estos labradores a los cuales destruirá y les quitará la viña, son los ancianos, los escribas y los sacerdotes. Estas personas, por los propios dichos de Yeshua, han sido destituidas por Yahweh por el desprecio a su Hijo amado. Ahora, observen ustedes qué cosa increíble que cuando uno mira estas llamadas raíces hebreas de la cual nosotros hemos aclarado que estamos fuera, viven abrevando de las enseñanzas precisamente de esta gente. Nuestro Señor Yeshua dice que destruiría a los labradores y que la viña, o sea, la casa de Israel, se la daría a otros. ¿Cómo es posible entonces que hoy haya tantos, decenas, cientos y miles de personas que estén buscando sabiduría en estos labradores que fueron despojados de la viña? Miren, hace unos días a nuestro hermano Emiliano, que comparte tan buenos e interesantes videos en internet, alguna persona le discutía, le debatía acerca de la fecha de Yom Teruah, del día del toque de trompetas. ¿Por qué? Porque la mayoría de esta gente obviamente sigue el calendario artificial de Gilel. Entonces decía, no, este calendario fue hecho por un Sanedrín de sabios, por un grupo de escogidos, por un grupo que contaba con la autoridad para hacerlo. Pero dígame, yo le pregunto, porque seguramente usted que dijo eso va a estar escuchando este audio que ahora estamos compartiendo. Pero dígame, ¿usted no escuchó lo que dijo Yeshua? ¿No escuchó cuando Yeshua dijo que destruiría a estos labradores y que daría su viña a otro? ¿No escuchó que Yeshua destituyó a esta gente? ¿Cómo puede ser que ahora usted diga que esta gente es la que nos tiene que decir cuándo hay que celebrar las fiestas? Y ese es un pequeño ejemplo. Puedo dar otro ejemplo con los tzitziliot de color azul que nosotros utilizamos. ¿Cómo puede ser que alguien venga y me diga, no, un grupo de sabios instituidos determinó que ahora los tzitziliot son blancos? ¿Pero acaso no se da cuenta que ese grupo que usted dice que son sabios son estos labradores que Yeshua destituyó y les quitó la viña? Las enseñanzas de estas personas están corrompidas, por lo cual cualquiera que las siga está corrompiendo su mente y su alma con la inmundicia y podredumbre que contiene un sepulcro. Son sepulcros blanqueados.
Marcos 12, versículos 10 y 11. Miren lo que les dice Yeshua. Y es más, se lo dice a usted, que seguramente me está escuchando, y que quiere seguir toda esta podredumbre, digámosle, de los rabinos. Nuestro Señor Yeshua dijo, ¿ni aún esta escritura habéis leído? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. ¿Saben de dónde toma el Señor esto? Del Salmo 118. Salmo 118, versículos 20 al 23. Escuchen. Esta es puerta de Yahweh, por ella entrarán los justos. ¿Quién es la puerta? La puerta estrecha. Yo soy la puerta estrecha, dijo Yeshua. Yeshua es la puerta, ¿sí? No son los sabios del judaísmo. La puerta no son los ancianos, no son los escribas, no son ellos la puerta. Salmo 118, versículo 21. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por Yeshua, me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores, ¿quiénes? Los sabios de Israel, estos supuestos sabios, los ancianos, los sacerdotes, los escribas y los fariseos, que lo desecharon a Yeshua. Estos que desecharon a Yeshua, son los que han sido desechados por él. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Yahweh es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos.